Señor, cada día que pasa es un día que hemos aprendido a ver que Jesucristo es nuestro Señor y que todo aquello, Señor, que tú mandas desde el cielo es bendición para tu pueblo. Así sea tu palabra hoy día, Señor, y edifique cada vida, Señor, y nos lleve a una transformación que nos permita, Señor, asemejarnos a tu Hijo Jesucristo. Uses la vida de tu Hijo Alfredo para este propósito, Señor, y tu Espíritu, Señor, se pase en medio nuestro, enseñando, redarguyendo, estableciendo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy buen día, hermanos, ¿cómo están? Amén. Vamos a compartir la palabra. Les voy a pedir un poquito de paciencia por el tiempo que ha transcurrido. Vamos a tratar de ajustarnos al tiempo que nos queda, pero quisiera que abramos nuestras Biblias primero en el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 5. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. En el capítulo 25 del libro de Éxodo, versículo 31, dice así: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. En el verso 37 del mismo capítulo: y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino, lo harás con todos estos utensilios. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Este último verso está en Éxodo 27, 20. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Volvemos al libro de Éxodo, capítulo 30, versos 1 y 3. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Verso 3: y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. En el mismo capítulo, en los versículos 6 al 8 dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Verso 7: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará.
Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Amén. Bien, hemos leído una porción del Nuevo Testamento y otras varias del Antiguo Testamento que describen algún mobiliario que había en el tabernáculo o en el templo del Señor. Ahora bien, ustedes saben, lo hemos dicho algunas veces, que el tabernáculo o el templo es una figura que expresa claramente la naturaleza del hombre, ¿no es cierto? ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Una figura llena de riqueza y significado espiritual, con muchos detalles, pero como dice el autor de Hebreos, de lo cual no se puede ahora hablar en detalle. Sin embargo, conviene hacer algunas puntualizaciones. Ustedes saben que el tabernáculo o el templo tenía fundamentalmente tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, el autor describe sucintamente, rápidamente, el lugar santo y el lugar santísimo, diciendo qué es lo que contenía cada uno de estos lugares. No menciona al atrio, pero esto está descrito en el libro de Éxodo, capítulo 27. En todo caso, el lugar santo simboliza el alma del hombre. El atrio simboliza el cuerpo del hombre, sujeto a los agentes atmosféricos, a la luz natural, la luz del sol, de la luna, ¿no es cierto? El lugar santo simboliza el alma del hombre. En el relato del libro de Éxodo se encontraba en el lugar santo el candelabro, la mesa con los panes de la proposición y el altar del incienso. En el libro de Hebreos la descripción es un poquito diferente, porque el énfasis en el libro de Hebreos es el día de la expiación. Y ahí se menciona el incensario de oro en el lugar santísimo, que es lo que justamente ocurría cuando el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Entonces, lugar santo es la figura del alma del hombre, y pues esto implica mente, emociones y voluntad. Y finalmente tenemos el lugar santísimo, que era una figura del espíritu del hombre. Esto lo hemos compartido algunas veces, ¿no es cierto? Bien, entonces quiero concentrarme hoy día un poco en el lugar santo. En el lugar santo, el lugar santísimo. Pero si ustedes perciben, el lugar santo se encontraba entre el atrio, figura de lo físico del hombre, lo corporal del hombre, lo natural, y el otro lado estaba el lugar santísimo, que es una figura de lo espiritual del hombre, o podríamos decir también en el tabernáculo de la presencia de Dios, del lugar de la morada de Dios, del trono de Dios y demás. Entonces el alma se encontraba entre la tierra y el cielo, entre lo físico y lo espiritual. Y así es verdaderamente la naturaleza del alma del hombre. Responde a estas dos influencias, está como en el medio. A veces podríamos decir que tiene hasta una naturaleza que puede ser mixta en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, así es la naturaleza de nuestra alma. Y si hablamos de la naturaleza de nuestra alma, lo importante aquí es considerar en este caso nuestra mente. Nuestra mente está ahí y por tanto está sujeta a todas estas influencias, ¿no es cierto? Ahora bien, hace
algunas semanas hemos compartido sobre la luz. La mayoría de ustedes ha estado acá, ¿no es verdad? Han tenido oportunidad de escuchar aquel mensaje, ¿no es cierto? Hemos partido del versículo que está en 2 Corintios, capítulo 4, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y en esa oportunidad hemos hablado de que el autor, el apóstol Pablo, estaba utilizando algo visible, una figura, como es la luz del sol, para hablar de otra luz, que es la luz verdadera, la luz de la gloria del Señor en la faz de Jesucristo. Hablaba el apóstol de la luz del sol que se podía ver en el atrio del templo, y también hablaba de la luz de la gloria de Dios que resplandecía en el lugar santísimo del templo. ¿No es verdad? Y ahí tenemos el lugar santo, figura del alma, en el medio. ¿No es cierto? En el medio. Por tanto, mucho de lo que hemos compartido en esa oportunidad respecto a la luz en realidad proviene o puede encontrarse en la descripción del tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿No es verdad? Como hemos dicho, el patio exterior del atrio estaba expuesto a la luz natural del sol, en tanto que en el lugar santísimo resplandecía la gloria del Señor. Ahora, en el lugar santo, como hemos leído, se encontraba el candelabro de oro puro. Eso hemos visto que está descrito en Éxodo 25 y 27, con sus 7 lamparillas que ardían, cuyo combustible era el aceite de olivas machacadas. ¿Está claro hasta aquí, no es verdad? ¿Sí? Un poco de trasfondo para ubicarnos bien. Ahora bien, ¿qué es lo que representa entonces este candelabro de oro puro? ¿Qué es lo que representa este candelabro de oro puro? Representa 2 cosas. Hemos hablado de una de ellas el anterior día. Primero, la luz de la gloria de Dios alumbrando el entendimiento del hombre. Si ustedes se fijan, el candelabro estaba en el lugar santo, figura del alma del hombre, tenía 7 lamparillas, y a la luz de lo que entendemos y vemos en el Nuevo Testamento, este candelabro representa la luz de la gloria de Dios alumbrando el entendimiento del hombre. Esto hemos compartido más ampliamente antes, así que no voy a volver a tocar el tema. ¿No es cierto? Primer punto. Por tanto, nuestras mentes están llamadas a ser alumbradas por la luz de la gloria del Señor para que nos conduzcamos en esta vida. Ese es el primer punto. Esto es lo que simboliza o significa el candelabro. Y el segundo significado que tiene el candelabro es el siguiente. Es el testimonio del Señor en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. El candelabro expresa si es que estamos proyectando esa luz de la nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús, donde nos encontremos. Ustedes recuerdan lo que está dicho en Mateo capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el candelabro, lo que estamos compartiendo hoy día, habla del testimonio nuestro. Si realmente estamos desplegando esa luz
que hemos recibido del Señor cuando hemos nacido de nuevo y cuando crecemos en su conocimiento, si estamos desplegando esa luz o no. Ustedes se acuerdan bien el texto que está en Apocalipsis, capítulo 1 y 2, cuando el Señor dice que se paseaba en medio del candelabro, del candelero, ¿no es cierto? En la visión que tuvo Juan. Y en el verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras, el Señor en el libro de Apocalipsis, cuando comienza el libro de Apocalipsis y se lo ve andando en medio de los 7 candeleros, es porque estaba escudriñando a la iglesia y viendo el testimonio que estaba dando su iglesia. ¿No es cierto? Y en algún caso le dice, bueno, pues el Señor les dice cosas buenas, y en algún caso cuando encuentra un defecto en una de las iglesias le dice, bueno, te exhorto que te arrepientas, porque si no, voy a quitar el candelero en medio de ti. En otras palabras, no me vas a hacer más testimonio aquí en la tierra. Eso es lo que les dice. ¿Me están comprendiendo? Esa es la advertencia del Señor acá. Entonces, el candelabro significa eso, el testimonio. El testimonio. ¿No es cierto? Ahora bien, eso en cuanto al candelabro. En cuanto al altar del incienso. En cuanto al altar del incienso, hemos leído en Éxodo 37, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas del candelabro, lo quemará. Primero, ¿qué es el incienso? Creo que todos aquí tienen una idea de lo que es el incienso, ¿no es verdad? Que representa el altar del incienso en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Fíjense que todas las cosas que hablamos del Antiguo Testamento son figuras de verdades espirituales. Nosotros no tenemos un tabernáculo físico en este tiempo, en este pacto, pero sí tenemos las figuras del Antiguo Testamento que nos ayudan a expresar realidades espirituales, ¿no? El incienso, por si alguno no sabe, es una preparación o compuesto de resinas aromáticas vegetales, de forma que al arder desprenda un humo fragante. ¿No es cierto? Eso es el incienso. Se utiliza mucho en rituales religiosos, incluso se utiliza a veces para aromatizar las casas u otras cosas, pero eso es lo que estaba acá en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 30, 34 al 38, se describe cómo había de ser preparado el incienso para el servicio en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Ahora, eso en cuanto al incienso. En cuanto al altar del incienso, ¿qué significa el altar del incienso? Todos saben, ¿no es verdad? ¿Saben? Sí. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Por tanto, el altar del incienso o el incienso, solamente en este caso que hemos leído, representa las oraciones de los santos. Tenemos suficiente trasfondo para lo que vamos a compartir. Pero es necesario entender esto, ¿no es verdad? Porque si no es muy difícil entender todo lo que se está queriendo decir en la palabra. Ahora bien, hemos leído que en el Antiguo Testamento decía, Aarón quemará incienso aromático sobre él, sobre el altar del incienso,
cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. En otra versión, no dice cuando aliste las lámparas, sino cuando corte las lámparas. Entonces, si vemos este versículo, vemos que existe una relación entre el quemar el incienso y el alistar las lámparas. Es decir, entre la oración y el alistar las lámparas. Eso es lo que dice acá. ¿Qué hacía Aarón al alistar las lámparas cada mañana? ¿Qué hacía? O al cortar las lámparas cada mañana. Primeramente, apagaba las lámparas. Se están ubicando, ¿no es cierto? Tenemos el candelabro que tenía 7 lamparillas que ardían con su luz proyectada hacia adelante. Entonces cada mañana venía Aarón, y cuando se refiere a Aarón, se refiere a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Entraban al lugar santo, solo los sacerdotes podían entrar ahí, al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, pero continuamente los sacerdotes entraban, y cada mañana entraban, y dice que alistaba las lámparas. ¿Y qué significaba alistar las lámparas? Primeramente, apagarlas, ¿no es cierto? Porque las lámparas habían estado ardiendo durante toda la noche. Las lámparas se encendían al anochecer y se apagaban al clarear el día. En la mañana las apagaban. Primera cosa, apagaban las lámparas. Luego, rellenaba cada una de estas lamparillas con un suplemento fresco de aceite de olivas machacadas, que es una figura del Espíritu Santo, ustedes saben, ¿no es cierto? De la unción del Espíritu Santo sobre una vida que está siendo tratada por la cruz. Por eso dice, pues, aceite de olivas machacadas, ¿no es cierto? ¿Cómo viene el aceite, hermanos? Cuando las olivas son machacadas, ¿no es verdad? Es decir, cuando por el Espíritu Santo la cruz obra en tu vida y abre espacio en el corazón como para que puedas tú recibir algo nuevo, algo fresco del Espíritu Santo. Eso es lo que hacía Aarón cada mañana, ¿no es cierto? Y después, en la presencia del Espíritu Santo, podemos decir así, el sacerdote cortaba el pábilo de las lámparas. Ustedes han leído esa palabra pábilo, ¿no es cierto? En la Biblia. O pabilo también se puede, sin acento. Pabilo o pábilo de las lámparas, ¿no es cierto? Que se habían consumido, se habían quemado durante la noche cuando las lámparas estaban ardiendo. Para cortar estos pábilos, el sacerdote usaba un instrumento que se llamaba despabiladera. ¿Han oído esta palabra? Algunos dirán, ¿qué es despabiladera? Porque se menciona varias veces en la Biblia, ¿no es cierto? Las despabiladeras eran una especie de tijeras con las cuales se cortaba este pábilo, o si lo ponemos así más sencillo, la mecha que estaba ahí en las lamparillas, que se habían consumido, se habían carbonizado, podemos decir así, se habían quemado al arder durante la noche, ¿no es cierto? Entonces cortaba con la despabiladera, ¿ya? Y ponía el pábilo cortado en un platillo. Y fíjense ustedes que las despabiladeras y los platillos eran de oro puro. Y ustedes saben que oro representa o simboliza algo divino, ¿no es verdad?
algo divino, algo que proviene de Dios. ¿No es cierto? Porque realmente este pábilo solo lo puede cortar el sacerdote, el sumo sacerdote, podemos decir así, por medio del Espíritu Santo. Solo él. ¿No es verdad? Y cuando cortaba este pábilo, entonces quitaba una parte que se había ya consumido, que se había carbonizado, chamuscado, podemos decir, ¿no? Y que si es que no se quitara este pábilo, esta mecha quemada, pues empieza a humear. En vez de alumbrar, digamos, la lamparilla, empieza a humear, ¿no? Y a llenar el ambiente de humo y de un olor desagradable, ¿no es cierto? No sé cuántos de ustedes tengan esta experiencia, ¿no es verdad? A algunas personas les gusta, por ejemplo, las velas, ¿no es cierto? Las velas. Y las velas tienen un principio muy parecido a este de las lamparillas que estamos hablando. Tienen una mecha y en la medida en que se va consumiendo la mecha, se tiene que ir cortando para que no humee. ¿Me comprende? En otros países, aquí también, se venden velas, ¿no? Que tienen aromas diferentes. ¿Han visto ustedes? Y hay muchas personas que les gusta encender velas en su casa y tiene un cierto aroma. Una de esas personas es mi esposa, les cuento. Le encanta comprar velas y bueno, y pues se enciende y las velas tienen unos aromas especiales. Y ella me contó una historia que cuando ella era estudiante en la universidad ahí en Estados Unidos, ella vivía en un dormitorio de la universidad con otra amiga, y pues ella encendía sus velas ahí. Y dice que a veces se olvidaba de apagar las velas, ¿no? Entonces la vela dice que empezaba a humear, ¿no? Y ustedes saben, los americanos son bien cuidadosos respecto a incendios y demás, entonces tienen detectores de humo, ¿no? Entonces empezaba, dice, a humear la vela y se disparaba pues ahí la alarma contra incendios. Tenían que venir ahí a apagar la alarma y todo, porque la alarma detectaba humo y pues bien podía haber sido un incendio, pero era en realidad la vela que se había consumido y el pábilo estaba carbonizado y en vez de alumbrar, pues lo que estaba haciendo era liberar humo. Estas figuras no podrían ser más elocuentes, ¿no es verdad, hermanos? O sea, hablan tanto de nuestra propia vida espiritual, ¿no? De nuestra vida espiritual. Este pábilo, esta mecha quemada, carbonizada, es figura de las tinieblas que permanecen o prevalecen en nuestra naturaleza caída, en nuestra carne, particularmente en nuestra mente, podemos decir así. ¿No es cierto? Que de no ser cortado este pábilo, esta mecha, mediante la despabiladera de oro puro, a través del Espíritu Santo, ¿qué hará? Hará que las tinieblas, si esto no fuera cortado, estas tinieblas se manifestarían en nuestras vidas. Y en nuestras vidas, en vez de ser una luz del mundo, hermanos, como estamos llamados a ser, en vez de dar un testimonio de la luz de la gloria del Señor, entonces vamos a dar testimonio más bien de humo, de cosas quemadas, de cosas de nuestra naturaleza caída, ¿no es cierto? De cosas de la carne,
¿no es cierto? Y por tanto, significa que continuamente el Espíritu Santo, en nuestro tiempo de oración, tiene que cortar esta mecha quemada. O, utilizando una palabra más del Nuevo Testamento, continuamente el Espíritu Santo tiene que circuncidar nuestro corazón, como hemos comentado, como hemos mencionado en nuestra anterior prédica, de tal manera que no se manifieste pues nada que pertenece a la vieja naturaleza en nosotros, a lo que en lugar de alumbrar está pues trayendo un humo molesto al ambiente. ¿Me comprenden? En vez de expresar la luz de la naturaleza del Señor, la luz de Dios, la vida del Señor. Ustedes saben que la palabra luz y vida están hablando de la misma cosa, ¿no es cierto? En el texto del Evangelio de Juan. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice. ¿No es cierto? Entonces, cuando se manifiesta humo, en vez de luz, lo que se está manifestando realmente es nuestra naturaleza caída, ¿no? Y entonces dejamos un testimonio de algo desagradable que afecta pues nuestro testimonio delante de los hombres, ¿no es así? ¿Cuántas veces, hermanos, nos ocurre esto en nuestras vidas, no? ¿Cuántas veces? ¿No? Ahora, y todavía más, hermanos, la figura de esta mecha o de este pábilo que humea, pues realmente es una figura que queda corta para expresar la realidad espiritual de lo que significa, ¿no es cierto? Las tinieblas. Estamos hablando de un pábilo carbonizado que echa humo, y eso está hablando de tinieblas. Tinieblas hablan de toda obra de maldad, del pecado, toda obra del diablo, hermanos, sus mentiras, su influencia, que pueda manifestarse a través de nuestras vidas. Es así. Escuchen lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muchas veces pensamos que este es un lenguaje poético, ¿no es verdad? Pero en realidad está expresando verdades espirituales. Luz, tinieblas. Les cuento lo siguiente, miren el tiempo que toma a veces para ciertas cosas. Hace unos 30 años, el Señor me enseñó algo de lo que significa esa diferencia espiritual entre luz y tinieblas. Yo era muy joven en el Señor, no estaba en esta congregación, estaba en otro lugar donde había nacido, y pues estábamos atravesando una situación muy difícil en la congregación, ¿no es cierto? Porque había aparecido en aquel tiempo una nueva doctrina que circulaba y todavía circula en este tiempo, ¿no es verdad? Apoyada en muchas escrituras de la palabra, es cierto, utiliza muchas escrituras y pues, pero que sin embargo no parecía que estuviera totalmente correcta. Muchos ahí en la congregación se inclinaban por esa doctrina, como todavía continúan haciéndolo en muchos otros lugares, ¿no? Y otros se ponían un poco susceptibles, un poco
cautos de aceptar cualquier cosa que viniera de la tal doctrina, pero nadie podía poner el dedo en la llaga, como se dice, y decir qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Y hasta el día de hoy les cuento que muchos de estos problemas en la iglesia, cuando se trata de cosas doctrinales, especialmente posiciones doctrinales, es muy difícil argumentar humanamente, porque existen versos bíblicos que respaldan ciertas cosas y pues aparentemente pues está bien porque tiene un fundamento bíblico, pero eso no es suficiente, ¿no es cierto? Entonces yo estaba igual que otros, así preocupado, no sabía qué decir al respecto, porque cualquier cosa que se decía había un argumento contrario, y al final, pues no había una solución fácil. Un día, hermanos, les cuento que estaba escudriñando las Escrituras. Estaba leyendo las Escrituras, estaba haciendo un estudio de la palabra, y sin proponerme nada, les soy honesto, sin proponerme nada, estaba estudiando otra cosa, nada que ver con aquella doctrina ni nada, estaba estudiando otra cosa y justamente llegué a este versículo que acabamos de leer, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Llegué a ese versículo. En cuanto empecé a leer ese versículo, en el Espíritu, vi esa doctrina en el Espíritu y la vi en tinieblas. La vi en tinieblas. Entonces dije, Dios no está ahí. Punto acabado. Punto final, hermanos. Veredicto, pero espiritual. No argumento de palabras o de teología o de escrituras por aquí, escrituras por allá. No, en el Espíritu. En el Espíritu. La vi en tinieblas. Dije, entonces, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. No puede estar Dios ahí. Con todo lo que se decía. Para mí fue la solución. Y les cuento que ha sido mi solución en muchas cosas de la vida. En momentos en que he tenido que tomar decisiones serias en mi vida. Otra vez igual el Señor, les cuento que tenía la oportunidad de irme a otro país, a vivir, a estudiar, principalmente estudiar a otro país. Yo ya vivía acá, pero tenía oportunidad de irme a estudiar a una muy buena universidad, tenía el dinero para hacerlo, había sido aceptado, pero no estaba seguro. Y cuando uno no está seguro, entonces hay que preguntar al Señor. Yo anduve preguntándole al Señor, así con calma, porque no había dado el último paso por varios meses. Y estaba un día caminando y argumentos que iban y que venían, que sí por este motivo, que no por este otro motivo, etc. Y estaba caminando un día, saliendo del trabajo, yendo a mi casa, estaba frente a mi casa, a punto de entrar a mi casa, y de repente igual en el Espíritu, vi todos mis argumentos a favor de irme a estudiar, a vivir a otro país, ¿no es cierto? Los argumentos en el Espíritu, podía ver ahí pensamientos, ideas, cosas que se habían dicho a favor, en contra. ¿Qué creen que he visto? Si hubiera visto luz me hubiera ido. Vi tinieblas, hermanos. Vi tinieblas. Entonces dije, Dios no me está guiando. Me quedo. Y no me fui. Me llamaron de la universidad, lo estábamos esperando. Todo. Yo dije, no me voy. Y la palabra dice, ¿no? Una parte en el Evangelio dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Les digo que nunca me he arrepentido de eso. Porque me había guiado el Espíritu Santo en este principio de luz y tinieblas. Nunca me he arrepentido. Nunca me he preguntado, tal vez si me hubiera ido a otro país, me hubiera evitado todos los bochinches diarios aquí. Nunca me acordé de tal cosa. Nunca me he arrepentido porque era Dios. En cosas tan sencillas. Pero hay que buscar al Señor y hay que entender la palabra.
¿No es cierto? Ahora, esto que les estoy diciendo estaba ya dicho en el Antiguo Testamento a través de otra figura también. Ustedes saben que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y con esto quiero motivarlos a que lean el Antiguo Testamento. ¿Me entienden, no? Tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Y cuando Dios nos dé sabiduría, luz de lo que significa todas las cosas que vemos en el Antiguo Testamento, nos vamos a gozar grandemente. Bueno, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote en su vestidura tenía al frente del efod, tenía una cosa que se llamaba el pectoral del juicio. Acá. Era donde tenía 12 piedrecitas que representaban cada una de las tribus de Israel, piedras preciosas, ¿cierto? Que se tapaban después con otro tejido. Y habían ahí en el pectoral del juicio 2 piedras muy, muy extrañas, que se llamaban Urim y Tumim. ¿Se acuerdan haber leído esto? Urim y Tumim. Y pues cuando Israel tenía que tomar decisiones importantes sobre su vida espiritual, podríamos decir, entonces venían y le consultaban al sumo sacerdote por Urim y Tumim. ¿Me entienden? Urim y Tumim. Ahora, por ejemplo, David iba a tomar una ciudad y vino y le consultó al sumo sacerdote, ¿debo subir o no? Y el sacerdote por Urim y Tumim le dijo, sube, Dios te ha entregado esta ciudad. Otra vez cuando los del exilio de Babilonia volvieron a Jerusalén, dice que había muchos de la tribu de Leví que no tenían ya sus registros. Ustedes saben que todo era por genealogía, ¿no es verdad? Entonces no había una genealogía clara de muchos de los de la tribu de Leví, sacerdotes, levitas. No sabían qué hacer. No sabían cómo comprobar si eran o no eran de la tribu de Leví, si tenían derecho a ser sacerdotes o levitas. Entonces dice que consultaron por Urim y Tumim. ¿Qué significaba Urim y Tumim? ¿Qué significaba? Vean ustedes en un diccionario bíblico, y estas piedrecitas significaban luces y perfecciones. No sé cómo lo hacían en el Antiguo Testamento. No sé exactamente qué es lo que hacían, qué es lo que hacía el sumo sacerdote para ver cuándo era sí y cuándo era no a través de estas piedrecitas. No sé. Pero la figura es clarísima por el Espíritu Santo. Cuando ves luz es sí. Cuando ves tinieblas es no. ¿Me están entendiendo? Ahora aquí, hermanos, estamos hablando de un pueblo espiritual, ¿no? Si yo fuera a la Plaza Murillo a hablar de esto, sería otra historia. Pero aquí estamos hablando de un pueblo espiritual, ¿no es verdad? Y dice que un pueblo espiritual llamado a ser maduro espiritualmente, ¿no es cierto? Y los maduros son los que dice que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, estos sentidos, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Percibes luz o percibes tinieblas? Como decía un hermano, Oswald Chambers decía, cuando no estás seguro en tu corazón, entonces es pues no. ¿Me están entendiendo? Es pues no. Es tinieblas. No. No te está guiando Dios. ¿Me entiende? Entonces el Urim y el Tumim era así. Los sumos sacerdotes hacían un juicio. Y en el Nuevo Testamento la figura esta se hace claramente visible. El Espíritu Santo testifica si hay luz o hay tinieblas. Les digo esto 30 años atrás. ¿Ya? Han pasado los años, hermanos, y les digo que todavía veo tinieblas. Todavía veo tinieblas. En verdad, por el Espíritu Santo, todavía veo tinieblas. ¿Ya?
dándome a entender el Señor por el Espíritu Santo que hay cosas que tienen que ser circuncidadas, que hay todavía pábilo que tiene que ser cortado cada mañana en la presencia del Señor, en la presencia del Señor. ¿Me entienden? Y particularmente, hermanos, en nuestras relaciones con el prójimo. Antes de comenzar la prédica hubieron palabras poco proféticas, podemos decir, hablando de nuestra relación con el prójimo, con los hermanos, con la gente que está ahí fuera. Escuchen lo que dice la palabra. Para mí esta palabra siempre es un sacudón. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. En otras palabras, las tinieblas le han cegado la mente y por tanto piensa mal. Y pensando mal, reacciona mal. Aquí nadie aceptaría fácilmente que alguien le diga que tú aborreces a tu hermano. ¿No es verdad? ¿O quién acepta tal cosa? Difícilmente. ¿Por qué? Porque nosotros vemos las cosas desde un punto de vista humano. ¿No es cierto? Bajo la luz natural que nos rodea, de nuestro entendimiento humano, de las cosas tales como las entendemos. Otra cosa es ver las cosas bajo la luz de la gloria de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Así que, ustedes están viendo, hermanos, que esto de cortar el pábilo, ¿no es cierto?, con la despabiladera, ¿no es cierto?, es algo que toca profundamente la fibra de nuestro ser. ¿No es cierto? Toca profundamente, podríamos decir, la esencia de esta lamparilla, ¿no? De esta lamparilla que debe proyectar una luz, que debe alumbrar nuestra mente. Hay mente de la carne y hay mente del espíritu. Romanos 8. ¿No es cierto? Toca profundamente esta fibra interna. Y si ustedes ven lo que hemos compartido, mente no solamente se refiere pues a intelecto, ¿no? Aquí está hablando de emociones, ¿no es cierto? Está hablando de sentimientos hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano, ¿no? Y por tanto, es fundamental que nosotros prestemos atención a esto. Porque lo que está ocurriendo en nuestra mente es simplemente un preámbulo de nuestras acciones. Muchas veces yo he sido traicionado porque he pensado algo y no lo he filtrado. Y después, acto seguido, he hecho aquello. Porque estaba ya en mi mente. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso dice la palabra. ¿No es verdad? Ahora bien, hermanos, vamos un poco más adelante. Dice, para que se realice este corte del pábilo, para que este pábilo no humee, dice, nosotros colaboramos con el Espíritu Santo en nuestros tiempos de oración, pues, hermanos. ¿Me comprenden? Dice que el sacerdote entraba cada mañana al lugar santo y cortaba el pábilo de estas lamparillas del candelabro que se habían consumido, ¿no es verdad? Y entonces ponía incienso sobre el altar. En otras palabras, hermanos, esto de cortar el pábilo, de circuncidarnos, de tratar nuestros pensamientos, nuestro corazón, se realiza cada mañana, hermanos, y también en la noche, ¿no es verdad? El mundo siempre está
a la espera, hermanos, de ver qué es lo que hacen los cristianos. ¿No es cierto? Y nosotros no podemos permitir que ninguna cosa así con humareda, ¿no es cierto?, salga desde nuestra carne, pues. ¿No? Y cuando el mundo ve, porque el mundo es bien sagaz, ¿no?, en eso, son hábiles para decir, usted es cristiano. Cuando el mundo ve esto, pues utiliza eso para desacreditar toda nuestra fe, ¿no es cierto?, para decir que todo lo que uno cree es una ilusión, etc. ¿No es verdad, hermanos? Entonces nuestra oración debe ser la siguiente: Señor, corta este pábilo que humea en mis labios, estas obras de mi carne. Circuncida mi naturaleza, Señor, esta mañana. Corta todo aquello que proviene de mí como hombre, que si no se corta ahora, va a traer cosas que van a ser muy desagradables y va a traer mucho arrepentimiento y tristeza en mi propio corazón, porque van a liberar humo, ¿cierto? Un olor, un vapor extraño, ¿no es cierto? Y dice que Aarón cortaba las lámparas cada mañana y oraba. Y después volvía a orar en la noche, ¿no es cierto? Daniel oraba 3 veces al día, ¿sí? ¿Y nosotros cuántas veces oramos, hermanos? A ver, honestamente. Yo por lo que he visto, hermanos, los cristianos no oran mucho, sinceramente. Menos leer la palabra. La palabra es un misterio. Es la verdad. Perdónenme que les diga así de franco. Antes pueden saber otras cosas, pero la palabra no la conocen. Y eso es un tremendo error, hermanos. Porque es necesario escudriñar la palabra, también invertir tiempo en tratar de entender, y van a ver cómo el Espíritu Santo después va a traer luz. ¿No es cierto? Agua y espíritu, dice. Agua es la palabra. Agua y espíritu. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿No es cierto? Es necesario, hermanos, que nos acerquemos al Señor. ¿Nos acercamos al Señor verdaderamente, hermanos? Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y añade, en Lucas 11 al 13 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? ¿Un pescado? ¿Un huevo? No, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, a los que se lo pidan. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Vida espiritual. La carne para nada aprovecha, hermanos. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿No es cierto? El Espíritu Santo sabe exactamente lo que necesitamos. Necesitamos su luz, su iluminación, su vida, nuestra comunión con Él, su guía, la revelación de la cruz de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos esas despabiladeras bien afiladas que corten el pábilo que está ahí humeando, hermano. ¿Me están comprendiendo? ¿Sí?
Así que las lámparas tienen que ser nuestro testimonio, hermanos, contra las tinieblas. La luz tiene que ser mantenida contra las tinieblas. ¿Cómo? ¿Cómo se mantiene la luz e impedimos que entren las tinieblas? ¿Cómo? Por oración, hermanos, por oración, ¿no? Nuestro testimonio, el testimonio de Jesús en nosotros, no debe ser derrotado por las tinieblas, porque las tinieblas están todo el tiempo circulando. Y cualquiera que ha tenido trato de Dios en su corazón, sabe que las tinieblas quieren prevalecer, verdaderamente. Y cada día, por eso dice, cada día uno tiene que acercarse al Señor y buscar que el Señor quite más de nuestra carne. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice. ¿No es cierto? Eso es lo que el Señor quiere. Y si nosotros no tenemos cuidado, esto no va a suceder. Nos vamos a manifestar nosotros en lugar de la luz del Señor en nosotros. Y nosotros no queremos que esto suceda. ¿No es cierto? La gracia del Señor es infinita, es grande, hermanos. Él ha hecho todo lo que es necesario para nuestro perfeccionamiento. Pero les digo que a pesar de todo esto, una vida sin oración realmente no va a llegar a participar de todo este bien. ¿Me están comprendiendo, hermanos? No es posible. A pesar de todo lo comprensivo, de todo lo grande, inmenso que es esto, una vida sin oración va a impedir que nosotros participemos de toda esta bendición. Encuentren a una persona que no ora y van a ver que todas las grandes y maravillosas promesas y bendiciones del Señor tienen poco valor en su vida. ¿Me comprenden? No hay nada que podamos obtener realmente del Señor si no le buscamos en una oración ferviente, hermanos. Cortar el pábilo y derramar incienso sobre el altar. ¿Me comprenden, hermanos? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿No es cierto? Como hemos dicho, si la vida de oración es pobre, la revelación del Señor Jesucristo en nuestras vidas también ha de ser débil. Y en vez de que se manifieste Él en nuestras vidas, se va a manifestar nuestra carne, lo que nosotros somos por naturaleza, nuestro yo pecaminoso. ¿No es cierto? Y esto ya no puede aceptarse en este pacto, hermanos. ¿No es cierto? En el antiguo pacto del cual hemos hablado de los sacerdotes, de los levitas, que eran una tribu exclusiva. ¿Cierto? Pero hoy en día nosotros hemos sido constituidos un sacerdocio santo para con Dios, experimentado, experto en el manejo de las cosas del templo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 5 minutos más. Pero no solo eso, hermanos. Ahora sí vamos a sacar la espada, no. No solo eso, hermanos. Escuchen lo que dice acá en Éxodo 25:38. Dice que también, hablando justamente del candelabro de oro, dice, también sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. Hemos hablado de las despabiladeras, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de los platillos de oro puro.
que eran el lugar donde los sacerdotes, luego de cortar el pábilo quemado, carbonizado, lo depositaban, ¿no es cierto? Y este platillo también era hecho de oro puro. Por tanto, hay un tratamiento divino de este pábilo quemado, ¿no es cierto? Esto expresa un poco el ministerio que el Señor ha dado a su iglesia como cuerpo de Cristo, y no solo como individuo, sino como una compañía de creyentes. Dice así la Escritura, escuchen: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En este versículo, hermanos, se está hablando de un hermano que tiene el pábilo quemado, ¿no es cierto? Y que en lugar de luz está proyectando humo desagradable y molesto, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice este versículo? El versículo comienza diciendo: vosotros que sois espirituales, ¿no es cierto? Vosotros que sois espirituales, dice. En otras palabras, hermanos, el ministerio sacerdotal confiado por el Señor a su iglesia está dirigido a los que son espirituales, porque estos reflejan la verdadera naturaleza que se debe tener para poder ayudar a alguien. Deben ser espirituales. A veces nosotros queremos ayudar a ciertas situaciones y en vez de ayudar, las complicamos, porque no sabemos abordar la situación, no sabemos resolver la situación. Está hablando de un hermano que tiene problemas, que en vez de estar proyectando luz, proyecta humo desagradable, ¿no es cierto? En otras palabras, que está llevando una vida que no da buen testimonio, ¿no es cierto? Por tanto, dice que para resolver los problemas que estos hermanos tienen, uno tiene que acercarse con un carácter espiritual, ¿cierto? Dice con un espíritu de mansedumbre, de misericordia en el temor del Señor, para ayudar a restaurar al hermano que está caído. No faltan las ocasiones en que en lugar de ayudar a levantar al hermano, hablamos más bien de su debilidad, de lo que debería haber o no debería haber hecho. Que debería haber sido de esta manera o de la otra, etcétera, etcétera. De manera que convertimos su problema en motivo de cuchicheo y de mucho chisme. ¿Sí o no, hermanos? ¿Es eso ser espiritual? Por eso dicen los espirituales, pues. ¿No es verdad? Porque a nosotros nos encanta hablar de los defectos de todo el mundo, comenzando lamentablemente de nuestras propias autoridades, de nuestras propias autoridades, ¿no? Esa es la verdad, esa es la verdad. Ahora fíjense ustedes, el platillo de oro donde se colocaba el pábilo cortado, habla justamente del cuidado que tiene nuestro sumo sacerdote al tratar con nuestras debilidades humanas, que son cortadas, circuncidadas. ¿Entiende? Él corta esas debilidades de nuestra mecha quemada, las pone en un platillo de oro. Pero Él no hace pues que todo el mundo se entere de esto. ¿Entiende? Él no anda ahí publicando a todo el mundo nuestras faltas y nuestros errores. ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿Sí? De igual manera debe ser con nosotros, pues, evitando avergonzar innecesariamente a la persona. A veces tiene que avergonzarse a alguien. El Señor les dice, no, ni saben tener vergüenza ustedes, les dice a los israelitas. Ya nada, o sea, como dicen, ya tenían la piel como de un paquidermo, ¿no? Nada les afectaba.
gruesa así. Me compré, no saben ni tener vergüenza, les dicen, ¿no? Pero no es, a veces se tiene que avergonzar a las personas, otras veces no. ¿No es cierto? Ni desnudar alegremente a cualquiera. A veces desnudamos a cualquiera, nuestros esposos, nuestras esposas, delante de familiares, avergonzamos a nuestras autoridades, es la verdad. Es decir, desnudamos. Eso es desnudar, es decir, es exponer públicamente. ¿No es cierto? Sino que debemos tratar al prójimo con prudencia, discreción y cuidado. Como lo haría el sumo sacerdote. ¿O te gustaría que a ti tus oraciones más secretas el Señor las publicara a medio mundo? A veces las publica. ¿Saben por qué? Porque no escuchamos. Entonces el Señor, cuando no escuchamos, le tiene que decir a otro, para que venga y sientas vergüenza de lo que te está diciendo. Yo he conocido profetas que venían y te decían todo en tu cara. Y uno después bajaba la cabeza y decía, Señor, la verdad es que no te he oído. Me has advertido y no te he oído. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Ahora, hermanos, para poder hacer esto, es necesario primero que el Señor haya cortado pues nuestra propia mecha, ¿no? Entonces vamos a poder ver bien la debilidad del otro. Es necesario que el Señor quite ¿qué? Primero la viga que tenemos en nuestro ojo, ¿no? Para que podamos quitar después la paja que hay en el ojo ajeno. ¿O no es así? Es pues así. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, no está mal juzgar, pero hay que juzgar o discernir espiritualmente, considerándote a ti mismo. Porque ninguno de nosotros es mejor que el otro. Esa es la pura verdad. ¿Sí? Qué pena que no tengo más tiempo, ¿no? ¿Qué tengo? Yo se estaba poniendo interesante. Del Espíritu del Señor dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Eso dice en el profeta Isaías, ¿no es cierto? 42:3. El Señor, el Espíritu del Señor no busca hacer leña del árbol caído, hermanos. ¿Me entienden? Sino busca restaurarlo. No quitar la vida de aquel que está caído de un golpe. Ese no es el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es positivo. Es positivo, hermanos. Ve el problema, pero busca una solución acorde al problema. No apagará el pábilo que humeare. Muchas veces las vidas, hermanos, están ahí indecisas, ¿no es cierto? Están por aquí, están por allá. El Señor podría venir tranquilamente y poner su dedo y decir, se acabó la historia. Pero no hace eso. Dice, no apagará el pábilo que humeare. Va a ir y lo va a circuncidar, lo va a cortar, va a tratar de hacer todo lo que esté a su alcance para que este no se pierda, hermanos. Así que nosotros igual, hermanos, con mansedumbre y humildad, considerándonos a nosotros mismos, nuestra propia debilidad, debemos ayudar a otros a sobrellevar sus debilidades, mostrándoles la salida que el Señor nos puede haber dado para resolver nuestros propios problemas. Terminamos con un versículo en el Cantar de los Cantares, hermanos. Capítulo 4, verso 6. Dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Qué tremendo es este versículo, qué hermoso. Ya hemos hablado de lo que es el incienso, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Qué era la mirra? La mirra era otro compuesto que preparaban, ¿no es cierto?, para ungir, que justamente las mujeres
Usaron este compuesto para ungir el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Otras palabras, esto está hablando nuevamente de la cruz, del cortar el pábilo, ¿no es cierto? De la oración. Amén. Hasta que apunte el día y huyan las sombras. Que el Señor nos ayude a alcanzar una comunión más clara y verdadera con el Espíritu Santo. Las figuras de las que hemos hablado no serán sino realidades espirituales si conocemos más de quién es el Espíritu Santo. Amén. Pondremos en pie, por favor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú tienes que decirnos, escudriñando nuestros corazones, por el Espíritu Santo, por la espada de tu palabra. Señor, danos gracia en este tiempo para conocerte más, para recibir más de tu provisión, de tu Espíritu. Señor, trae claridad en nuestro corazón. Trata con nuestra mente, con nuestro entendimiento. Ayúdanos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Enséñanos lo que es luz, tinieblas, lo que es la despabiladera, este platillo de oro, Señor. Señor, trata con nuestras vidas y a través de nuestras vidas, haznos bendición también para otros que no te conocen o que necesitan auxilio. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Mi corazón